que me confirmen si ya vieron la diapositiva. Nos dice que las acciones para deducir responsabilidad civil a los servidores del Estado prescriben el término de 10 años y para deducir responsabilidad penal en el doble del tiempo señalado por la ley penal. En ambos casos, el término de prescripción comenzará a contarse desde la fecha en que el servidor público haya cesado en el cargo en el cual incurrió en responsabilidad. No hay prescripción en los casos en que por acción u omisión dolosa y por motivos políticos se causare la muerte de una o más personas. Lo primero que ustedes van a ver con nuestra Constitución de la República es que cuando lleven materia penal o lleven la clase sobre derecho penal, se darán cuenta ustedes que cuando se habla de la prescripción de la acción, por regla general se computa a partir de la comisión del hecho. Sin embargo, en el caso de los funcionarios públicos, como ustedes pueden observar, esta empieza a funcionar desde que el funcionario deja el cargo. Y tiene una razón de ser, es para evitar que utilicen las influencias o contactos que tienen o el poder que ejercen para librarse de la responsabilidad que hayan cometido. Por otro lado, nuestra Constitución es clara al establecer que la responsabilidad en materia civil prescribe en el plazo de 10 años, mientras que la responsabilidad penal tengo un error en la diapositiva, por lo cual les solicito a todos que la corrijan. El error en la diapositiva es que yo coloqué que prescribe en el plazo de 20 años desde que el servidor dejó el cargo, siendo lo correcto que esta prescribe en el doble de tiempo que señala la norma penal. Cuando ustedes estudian el derecho penal, ustedes van a ver que atendiendo el delito, así se establece en la normativa penal cuál es su plazo de prescripción. ¿Qué es lo que ustedes tienen que hacer? Si la norma dice 10, ustedes tienen que poner el doble que sería 20. ¿Sí? Si dice 5, el doble sería 10. Eso es lo que ustedes tienen que ver. Por ende, esa diapositiva, vuelvo y repito, tiene un error. Por otro lado, como ustedes van a ver, hay excepciones a la regla. Nuestra Constitución dice que no prescriben aquellos casos donde por acción u omisión, que aquí ya no voy a decir que es acción u omisión dolosa, que ya le habíamos explicado qué es el dolo, ya habíamos explicado qué es la omisión y qué es la acción, o por motivos políticos, es decir, que haciendo... ustedes saben que cuando hay sobre todo gobiernos autoritarios, hay cambio de poder, muchas veces se suele perseguir a la oposición y muchas veces se atenta contra la vida. Entonces, en esos casos de delitos políticos y en el caso de una acción o omisión dolosa que le provoque la muerte a otra persona, pues nuestra Constitución dice que no hay prescripción de la acción. ¿Qué otros casos? Pues vamos a ir viendo que conforme a nuestro derecho penal y conforme al derecho internacional hay otros casos donde la prescripción no opera. ¿Cuáles son esos casos donde no opera? Los actos de tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes que ven ahí en la Qué cosa más. diapositiva. No sé quién me interrumpió. Se disculpa tras describir a sus trabajadores como capital humano de menor valor. El mero capitalista. Así no ven eso mal. Lester está Capital con mi humano de clase y menor está en valor. otra. ¿Cómo hace eso? Ay, Lester, lo casé. Buenas noches. Buenas noches. Disculpe, abogada. Jorge, dígame. Yo tengo una consulta, abogada. En el caso, bueno, que sea contratado o subcontratado por una institución aparte como consultor, siempre hay responsabilidad. Solo si Por usted, ejemplo, le voy a poner, solo si usted es empleado le- o funcionario público, eso lo definí cuando iniciamos estos artículos. sí, sí, pero es que tengo una, sí, 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 solo que la vez pasada no le hice la pregunta, pero, por ejemplo, yo estuve trabajando el año pasado con un programa, pero quien me contrató a mí fue el ICA. A través del ICA, pues estuve trabajando con un programa del Estado.
Siga. Sí, y ahí cabe la responsabilidad Vaya, estudia civil. lo que habla del gestor. Hay una Ok, figura que se llama del gestor, que muchas veces el Estado para librarse de responsabilidades utiliza a terceros para que subcontraten. Si ustedes dentro de esas facultades, aun cuando haya sido contratado por un tercero, pero está desempeñando funciones del Estado, usted podría entrar como empleado en el sector público, aunque los fondos se sufraguen. ¿Por qué? Porque usted está entrando ahí, si ustedes ven, muchos organismos internacionales, sobre todo ONGs, en apoyo para algún programa, contratan a una persona, pero esa persona está ejerciendo funciones públicas. Con lo único que ellos cubren el salario para una función en específica. Pero si usted provoca algún daño, efectivamente es responsable, Jorge. No se libera de responsabilidad. ok, gracias. Pero sí hay algo regulado ya con el gestor en derecho laboral, que es esa forma de contratación. Siguiendo con lo que les estaba diciendo, con respecto a las excepciones de la prescripción, como ustedes pueden ver, también en el marco del derecho internacional están los actos de tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, las graves violaciones a derechos humanos y en el derecho humanitario. Pueden encontrar dentro del derecho humanitario aquellos crímenes que se regulan por los delitos regulados por el derecho humanitario como genocidio, crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad. Estos tres que forman parte de los delitos del derecho humanitario tampoco prescriben. El genocidio, crímenes de guerra y de lesa humanidad. Y eso lo van a encontrar tanto regulado en nuestro Código Penal como en el derecho internacional. Por otro lado, en cuanto a la garantía jurídica y realización de los derechos humanos, ya vimos nosotros que los derechos fundamentales se encuentran consagrados del artículo 59 al 183 de nuestra Constitución. Cuando hablamos de derechos humanos son aquellos que se derivan de los tratados internacionales y que el día 1 de la clase, cuando empezamos, yo les decía a ustedes que en Honduras no hay jerarquía entre derechos y que ahora, aunque sean derechos fundamentales porque están en nuestra Constitución, también son derechos humanos porque ahora los encontramos regulados en cualquier tratado internacional ratificado por Honduras. Dentro de este vamos a ver el principio pro persona que entra o forma parte de las reglas de interpretación que vamos a estudiar, que ya subí la diapositiva. Sin embargo, tiene que ver con que la persona humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado y por ende desde la persona humana arranca todo lo que son las políticas públicas, leyes, reglamentos o cualquier actuación del Estado. Hoy se han tenido activo micrófono. Por otro lado, dentro de esto encontramos el principio de igualdad y no discriminación, que no voy a profundizar en él porque ya lo habíamos visto, recuerden, en clases anteriores. Y lo que debe perdurar en un Estado de Derecho es la garantía para que se haga la plena realización de los derechos humanos. Dígame, Ana Paola. No, darle las gracias por haberme permitido entrar, por lo que le Ok, expliqué. ok. Gracias y disculpe. No se preocupen. Por otro lado, jóvenes, vamos a encontrar la soberanía popular y participación democrática, ciudadana, perdón, que ya la habíamos visto. De esta diapositiva solo me voy a centrar a esto que está acá, que es la consulta previa, libre e informada. La consulta previa, libre e informada que encuentran acá en esta diapositiva. em,
tiene que ver con el derecho que tienen los pueblos indígenas y tribales a ser consultados. Cuando hablamos de pueblos indígenas y tribales, se refiere en Honduras a los pueblos indígenas y garífunas, ¿no? ¿De dónde surge esta obligación? Esta obligación surge del convenio 189 de la OIT. El convenio 189 de la OIT, que ha sido interpretado en la vasta jurisprudencia que ha emitido la Corte Interamericana de Derechos Humanos, van a encontrar que se habla de la consulta previa libre informada, que lleva por objeto conseguir el consentimiento de estos pueblos, indígenas y garífunas en el caso de Honduras. ¿Y qué tiene que ver y qué es lo que se debe consultar? Cuando estamos hablando de la consulta, jóvenes, los estados ahora en nuestro sistema interamericano que han sido suscriptores tanto del convenio 189 de la OIT o forman parte de la competencia de la Corte Interamericana, tienen la obligación de consultar cualquier decisión legislativa, administrativa o de cualquier otra índole que pueda afectar a estas poblaciones, ¿no? Y que busca el consentimiento, que estos brinden el consentimiento sobre esas decisiones que les pueda afectar. ¿Por qué se dice que es previa la consulta? Cuando hablamos que la consulta es previa, jóvenes, en pocas palabras, tiene que ser previa porque lo que se busca es esto, que tiene que ser antes de que se emprenda cualquier programa de explotación de recursos en su territorio, tiene que ser previa a que se adopte o se apruebe la reforma o la legislación o el reglamento, es decir, no es que la van a adoptar y luego te voy a consultar, sino que tiene que ser previa a que la misma sea aprobada. Porque es libre, ya esta clase ya habíamos visto cuáles son los vicios del consentimiento, cuando yo les decía que no haya intimidación, coacción, amenaza o cualquier otra actuación que sea susceptible de viciar el consentimiento de estos grupos, pero también tiene que ver con la obligación de respetar sus formas de decisión que tienen estos grupos. Para que ustedes sepan, los pueblos indígenas y los pueblos garífunas tienen procedimientos especiales para la toma de sus decisiones. ¿Por qué debe ser informada? El informado, jóvenes, prácticamente tiene que ver con que a ellos se les tiene que informar de los pros y los contras. Por ejemplo, ahí les puse una explotación de recursos en sus territorios. Supongan ustedes que se quiera aprobar, vaya, una explotación minera. En esa explotación minera ellos tienen que ser informados en qué consiste el proyecto, qué tipo de materiales se va a utilizar, si va a haber químicos, si esos químicos tienen efectos secundarios, si no va a tener efectos secundarios, si van a haber contaminantes, por ejemplo, desechos contaminantes, cuál va a ser el manejo de esos desechos contaminantes, si no va a haber. ¿Por qué? Porque lo que se busca es que ellos den su consentimiento bien informados sobre las afectaciones que se les puede dar. Ahora bien, me dirán ustedes, ¿cuáles son las excepciones? Si alguien no da el consentimiento, si alguien no da el consentimiento, se darán cuenta ustedes que la excepción que se puede dar en este caso es que, por ejemplo, el Estado tiene que ver que eso es necesario dentro de una sociedad democrática y que no hay otro medio, ¿verdad? Que tiene que ser la última ratio realmente. Supongan ustedes que el río Motagua, por poner un ejemplo, es el único caudal de agua potable en Honduras. Y que hagan la consulta respetando todos estos requisitos que yo les he dicho a ustedes y ellos digan no al lugar. Sin embargo, en Honduras hay una necesidad de agua potable. El Estado tiene la obligación de brindar agua potable a los demás y en ese caso el Estado podría emitir una resolución diciendo que no habiendo otra medida y ante el interés público que perdure en la nación, va a tener que hacer la fuente hidroeléctrica. ¿Sí van viendo? ¿Para qué? Para proveer agua. Sin embargo, vuelvo y repito, aunque se hagan estas intervenciones, siempre tiene que ser en la manera de prevenir la invasión o la vulneración de los derechos de estos pueblos. Luego tenemos lo que es, ya lo habíamos visto, el principio de progresividad y la prohibición de regresividad. Aquí es importante que ustedes vean los límites a la regla de las mayorías. No obstante, porque estemos en un sufragio y reconozcamos que las decisiones deben ser adoptadas por las masas, significa que todo el tiempo las decisiones de las mayorías pueden adoptarse en perjuicio de las violaciones a los derechos de las minorías.
Yo es que a mí siempre me gusta ponerles, por ejemplo, el ejemplo, valga la cacofonía, de lo que pasó, por ejemplo, con Alemania. Todos saben que lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial con Hitler, el nazismo. Para los que no saben o no han estudiado un poquito de historia, se darán cuenta que Hitler llegó al poder por las masas y adoptó un montón de decisiones en perjuicio del pueblo judío apoyado por las masas. Entonces ahí es donde nosotros vemos que aquí se puede convertir algo que nosotros llamamos la tiranía de las masas. Por ende, no porque hablamos de sufragio, significa que siempre vamos a ver, vamos a decir de que se tiene que aplicar las decisiones o todo debe ser consultado. ¿Por qué? Porque en este vamos a ir viendo que se puede dar eso de que llamamos la tiranía de las masas, donde grupos que representan la mayoría dentro de una sociedad pueden ejercer un control exclusivo imponiendo sus leyes, disposiciones o cualquier otro carácter en beneficio de sus intereses en perjuicio de las minorías. Entonces, por eso se los pongo de ejemplo, porque sí debe haber una protección con respecto a las minorías. Por otro lado, vamos a ver este principio del Estado, que tiene que ver con el principio de la laicidad del Estado y el principio de la libertad religiosa de culto de religión. Con este principio de la igualdad religiosa de culto y de religión, ustedes tienen que ir viendo que estos dos, el principio de laicidad del Estado con el derecho o el principio de libertad de culto, de conciencia y de religión, no están enemistados. Lo que hay que saber es el marco de aplicación de cada uno de ellos, ¿no? De su aplicabilidad, porque cuando hablamos de la libertad de culto, de conciencia o de religión, es el derecho que tiene una persona o grupo de personas de poder profesar su fe religiosa, sus cultos o sus creencias y a manifestarla, ya sea en el ámbito privado o en el ámbito público, ya sea que se haga a nivel individual o a nivel colectivo. Porque ustedes saben que a veces yo en el ámbito privado, yo en mi casa puedo orar en la esfera de lo privado, pero también lo puedo hacer en el ámbito de lo público. En la esfera individual, yo puedo rezar a título sola, pero también lo puedo hacer en grupos cuando nos vamos a un culto, nos vamos a una vigilia, a una procesión, a una misa. Entonces, por eso tiene que ver con esa protección. Por otro lado, este principio de laicidad del Estado, como ustedes pueden ver, es la obligación de que aquellas personas que adoptan decisiones legislativas, administrativas, judiciales, de cualquier carácter, es decir, aquellos que actúan en nombre del Estado, tienen que hacerlas justificadas y basadas en lo que nosotros llamamos decisiones seculares o imparciales. Y estas seculares o imparciales significa de que no puede ser desde un punto dogmático religioso. ¿Por qué? Porque vamos a ir viendo que dentro de una sociedad hay valores y principios que representan los derechos y libertades que tenemos las personas, ¿no? Y que hay derechos como el derecho a la libertad de culto, religión de religión o de creencia, que es más una decisión personal o autónoma del individuo, más no una obligación generalizada por parte del Estado. El derecho a la libertad religiosa nosotros lo encontramos consagrado en el artículo 77. Y como ustedes se darán cuenta, este artículo 77 de nuestra Constitución habla de la garantía al libre ejercicio de todas las religiones y cultos sin preeminencia alguna, siempre que éstas no contravengan las leyes y el orden público. ¿Y por qué decimos que no deben de prevenir? Imagínense, les voy a poner un ejemplo real que fue famoso. Por ejemplo, hubo una iglesia que se llamaba La Luz del Mundo en México, que luego llegó y migró a Estados Unidos y que después hubieron denuncias de violaciones a mujeres, inclusive violaciones a menores de edad, donde las mujeres y menores de edad, como parte del culto, eran llevados a los altos ministros. Si ustedes ven, si bien es cierto, podríamos decir, ese grupo de personas tiene el derecho a la libertad de culto, de conciencia y de religión, no obstante, el Estado tiene una obligación y un deber de proteger a las personas dentro de su territorio. Y estos actos de violación pues, contravienen, violan las leyes y en el caso de los menores hay una protección especial inclusive, porque estamos hablando de un grupo vulnerable.
Y este mismo artículo también habla de esto, de la prohibición a ministros religiosos de ejercer cargos públicos o hacer propaganda política invocando motivos religiosos. Por eso es que ustedes ven que en Honduras está prohibido la participación em, de sacerdotes, monjas, por ejemplo, pastores, en cuestiones políticas. Ellos no pueden optar a un cargo público, no pueden optar porque por eso de esa separación de iglesia y Estado, recordemos que estos ejercen un cargo de alta representación dentro de las iglesias. Por otro lado, el artículo 151 de nuestra Constitución ya establece que la educación en Honduras es laica. Y basados en esto, pues son principios esenciales que ustedes van a encontrar que como principio esencial forma parte del derecho del Estado democrático que hemos venido viendo a lo largo de esta clase. ¿Cuáles son esos principios esenciales de la laicidad? La libertad de conciencia, que es la garantía de una práctica individual o colectiva, que era lo que les explicaba a ustedes de las creencias religiosas. Tiene que ver con la autonomía política, que tiene que ver con esa independencia de lo que es lo político frente a las normas religiosas particulares. Es decir, no se pueden adoptar decisiones del Estado fundamentadas en normas religiosas. Y la igualdad ante la ley, que esta es la no discriminación directa o indirecta por motivos religiosos, ya sea que haya discriminación contra las personas o discriminación de las diferentes creencias o credos. Por un lado, surge la obligación de respeto del Estado, que esto es evitar o que las autoridades impidan o sancionen a las personas por creer o no creer. A mí esto siempre en la historia ha estado propagado, ¿no? Si ustedes revisan a lo largo de la historia, se darán cuenta que en un pasado a uno se le castigaba inclusive por pensar diferente, por estudiar, por investigar la ciencia, porque era contrario a la religión. Por otro lado está la garantía, donde los poderes públicos deben permitir que las personas podamos expresar esas creencias, esas convicciones, con el único límite del interés público, el orden público, las leyes o los derechos ajenos, ¿no? Aquello que vimos cuando vimos la limitación de derechos, ¿se acuerdan de los fines legítimos que debe perseguirse para la limitación de derechos? ¿Cuál es la importancia de esta separación de Estado e Iglesia? Primero, la tolerancia. Recordemos que una sociedad hay una pluralidad de ideología y de diversas religiones. Debe prevenirse lo que es la confusión institucional, es decir, dónde actúa el Estado y dónde actúan las iglesias, no debe haber esa combinación. El imperio de la ley, que ustedes ya saben que toda actuación del Estado debe emanar de la ley, más no de normas religiosas, y tiene que ver con la igualdad de trato igualitario a las personas y a las religiones, porque recuerden que al reconocer la libertad religiosa, por eso es que en las constituciones desapareció aquello que ustedes veían que antes aparecía como cuál es la iglesia oficial de un Estado. Bueno, hablo de estados democráticos, ¿verdad? Porque ustedes podrán encontrar que los musulmanes todavía se basan en principios dogmáticos o religiosos. El papel que debe mantener el Estado con respecto a las materias religiosas es de neutralidad. ¿Y qué implica esa neutralidad? Pues su posición frente a las religiones y creencias debe ser neutral, evitando dar protección especial a alguna religión por encima de otra, que eso también se vincula con la igualdad de trato. No debe interferir en la gestión pública con respecto a la religiosa, que es lo mismo que ustedes van viendo. La garantía de que existe una pluralidad o una diversidad de expresiones religiosas y el trato igualitario o equitativo a todas las religiones. Dentro de esto, pues ustedes pueden ver que la laicidad y la democracia, aunque no crean, está ampliamente vinculada porque esto tiene que ver con esa aceptación social y política de lo que es la pluralidad o la diversidad, la integración de toda la ciudadanía en la esfera pública, no solo darle participación a aquellos que tienen cierta creencia, y luego pues vamos a ir viendo que protege a ciertos grupos en especial. ¿Por qué? Porque no van a negar ustedes que desde un punto de vista religioso, como les explicaba con respecto a esos países musulmanes, ustedes se darán cuenta que desde el punto de vista religioso se han vulnerado los derechos de las mujeres, se pueden vulnerar los derechos de los pueblos indígenas, afrodescendientes y la diversidad sexual. ¿Por qué? Porque si nosotros nos vamos desde el punto de vista de cómo se interpretaba antes la Biblia, por eso es que las mujeres no teníamos derecho,
porque se interpretaba que la mujer era para el hogar, se interpretaba que la mujer debía obediencia al hombre. Si nos vamos al punto de vista de pueblos indígenas y afrodescendientes, recordemos que ellos tenían sus propias creencias, sus propios dioses. Sin embargo, hubo un choque cultural ahí y que al final hubo una imposición. Y si nos vamos a la diversidad sexual, recuerden ustedes que desde el punto de vista religioso, pues en la mayoría de religiones la diversidad sexual está mal vista. Y se ha concebido como pecado, entonces esto puede llegar que el Estado adopte decisiones desde el punto de vista no secular, sino desde el punto de vista religioso que podría generar discriminación. Finalmente, ustedes van a ir viendo esta libertad religiosa a qué se refiere y cuál es la importancia de la laicidad en Honduras. Y luego tienen una conclusión sobre la Constitución como garante de derechos, que esta ya los mando a ustedes que lo lean porque es lo que hemos venido viendo a lo largo de la clase. Si no tienen ninguna pregunta con respecto a esta diapositiva, pues entonces los voy a ver el día de mañana. Con lo que les estaba diciendo, ahí les coloqué ya lo que son las diapositivas en las diapositivas con las que vamos a arrancar el día de mañana en la clase y con eso va a entrar el examen hasta donde lleguemos en esta semana. Yo sé, me van a decir, abogada, hay demasiados, hay Ya, demasiados ya lo dijo usted, abogada. contenidos, pero yo se los dije desde el día 1. Yo nunca les mentí, esta clase es bien amplia, pero es bonita. Tenemos, tenemos como 4 clases en una sola, ¿verdad? Es como una sopa de res, tenemos de todo ahí en ella. Pero es bonita, no lo pueden negar. Sí, no, está bien bonita. Abogada, solo Sí, una abogada, cosa. sí, muy- En el tiempo de antes te enseñaban, bueno, yo estudié en el 2010, antes de eso, te enseñaban moral y ética en el colegio cuando lo llevabas tú. Ahora ya no dan ni eso. Y eso es como, te enseñaban como principios bíblicos, digamos, o sea, no te metían que era catolicismo o cristianismo evangélico, sino que te enseñaban pues prácticamente los 10 mandamientos y me acuerdo que te enseñaban lo que era moralmente adecuado, lo que era éticamente adecuado y ahí te metían como principios bíblicos y pues Ok, de ahí salimos bastantes. miren, de ahí si nos ponemos a hablar, bueno, sí vamos a hablar, ¿verdad? Antes se hacía, sin embargo, hay clases, sobre todo en derecho, que ustedes van a ver, nos guste o no, el derecho empezó a surgir desde normas religiosas. El no matarás, el no robarás, que son parte de los mandamientos que luego se va trasladando a los códigos, porque era como unas normas religiosas que la gente fue concibiendo, atendiendo a aquello que llamamos la costumbre, ¿no? La gente fue concibiendo como obligatorias que nacen, si bien es cierto, de principios religiosos, luego se trasladan a las normas. Em, Hay clases de derecho que sí tenemos que ver los pensamientos, sobre todo cuando vemos los derechos naturales, los pensamientos sobre la soberanía, sobre el origen del poder, por ejemplo, tenemos que verlo porque en un primer momento se concebía, ¿no? Inclusive si ustedes ven qué era lo que hacía divino, qué es lo que hacía al monarca como dotado de razón, se decía que era porque era electo por Dios o nombrado por Dios, que era el sabio. Entonces, de ahí venimos. Sin embargo, actualmente no vamos a negar que hay ciertas prácticas, por ejemplo, yo abiertamente lo digo, eso de querer poner que en las iglesias, hace poco se propuso que en las escuelas se lea la Biblia, se ore antes de iniciar la clase, eso va en contra de este dogma, de este principio de laicidad del Estado. No lo vamos a negar, va en contra, vulnera este principio de laicidad, inclusive si ustedes ven el artículo regula la laicidad del Estado en la educación, porque está en la parte de la educación y empieza con ese artículo. Entonces hay cuestiones que efectivamente como país nos toca avanzar, ¿no? Y nos toca reconocer y adaptar estos principios. Sí, es bien complejo. Ahí me van a disculpar los que ya son más mayorcitos, pero no vamos a negar que aquellas personas arriba de 50, sobre todo 60, es más difícil hacerles comprender, es más difícil hacerles comprender que hay ciertas cosas que antes se miraban buenas, pero que no son buenas. Ahora legalmente no se puede. Me van a disculpar. em,
vaya, yo lo veo tierra adentro, con temas tan sensibles. Em, yo recuerdo que yo era una niña cuando, ya tengo mis añitos. Yo era una niña cuando se hablaba de fulano de tal se robó a fulana. Y era un señor de 40 años con una cipote de 15. Ahorita eso es violación, joven. Y tierra adentro, si ustedes se van, hay ciertos lados que todavía lo ven normal. En la zona rural, abogada, Ujú. donde yo trabajo, aún eso se mira, hombres súper adultos Con con cipotía. sí, No lo jovencitos. vamos, pero mucha gente lo ve normal. Aquí lo Y vemos es, también eso, abogada, perdón, que no pedí la palabra, pero aquí lo vemos. Quizás no de 15, No se le porque escucha a usted. saben, ay, ¿qué será? sí se le escucha, sí se le escucha. Ah, bueno. Que le digo que aquí, abogada, se ve también eso, de hombres súper mayores con jovencitas, muy jovencitas, quizás no de 15 años, pero A solo ver, las a ver, dejan, solo ahí las vamos a dejan aclarar crecer. algo. Ahí vamos a aclarar algo. Si tú ya eres mayor de edad Eso es un sugar. y quieres andar con un sugar, como dijo el compañero, o quieres andar con una mom sugar, una sugar mom o un sugar daddy, ya ahí no me van a hablar de violación. De ahí podríamos hablar de principios morales, principios sí. éticos, entre otras de la persona. Aquí cuando hablo yo de prácticas es aquellos que se meten con cipotas menores de 18 años y que somos tan injustos porque hasta nosotros las mujeres terminamos criticando a esas cipotas, pero me van a Ay, disculpar, sí. no No, van a sí. ustedes a justificar la madurez de una niña con un viejo y No. ustedes no me van a engañar. Los ustedes de hoy no son los mismos de hace 10 años atrás. No pensaban igual, no maduraban igual y no razonaban igual. Entonces, no justifiquemos el mal actuar, también responsabilizando porque somos perros para justificar. ¿Sí? No, perdón, yo no estaba justificando, al No, contrario. no, yo Cuando sé, pero trabajé en Honduras, eso incluso, trabajé mucho en la cuestión de derechos humanos y una de las causas por las que fui muy criticada fue por eso, porque yo trabajaba en la zona rural y yo motivaba a la gente de que denunciara. Incluso fui una de las que promoví, no sé, sobre un padre que violó una niña de 10 años, que parió a la niña y que le hicieron perderizo la niña al final. Yo fui una de las que promoví eso porque ellos lo miraban normal y eso, híjole, no, siga, aparte de que era Dulce. el padre. No, Dulce, pero no le estoy diciendo porque usted lo haya dicho, lo digo Ah, porque es perdón. algo, lo digo porque es algo normal. Es algo normal que uno suele, y sobre todo tierra adentro, a quien suelen decir es que es así pote y no puedo usar las palabras aquí en clase, pero bien sabemos cómo nos referimos. Y si nos ponemos a Abogada, analizar, al final el responsable más bien es el viejo que se mete con una niña. abogada, y este artículo también, uno que está derogado, creo que es el 17 o el 18 del Código de Familia, que antes decía que si una niña de 16 años se iba con una persona y salía embarazada, ya como que quedaban como en unión libre. Y gracias a Dios ese ya lo derogaron. Lo sé porque hoy lo aprendí, Sí, y el Código nos, de Familia, gracias a Dios. Frances, es que no solo existían esos ejemplos, inclusive hace unos 40 años atrás habían legislaciones en el mundo que si tú eras violada y el violador te pedía en matrimonio para no ir a la cárcel, entonces tú estabas obligada a casarte con el violador. Oh, abogada, eso lo vi yo, ¿sabe dónde? Hace poquito, cuando hubo el fútbol en Qatar, que a una hispana la violó un señor de allá de allá del país y para que no meterlo preso o no sé qué, la querían casar a ella a fuerza, creo que era Porque eso mexicana, es la tuvo que normal. este país. Es que Ajá. antes eso estaba en los códigos de familia. Si a ti te violaban y el violador se quería, de hecho, hace poco vi un documental, no me acuerdo si fue en Francia o dónde fue, que todavía hace como 30 años más o menos,
Eso estaba así y así se liberaban de ir a cárcel. Entonces imagínate, te violan y todavía te tienes que casar con el violador. Vaya, chicos, y aquí hay muchos chicos. Tengan cuidado porque antes era una práctica recurrente que bajan una disco y dicen voy a poner bola a la muchacha para que me afloje. Perdón, pero lo digo así porque así se habla. Y no lo van a tomar a mal. Jóvenes, si usted le dio droga, la persona bebió alcohol, discúlpenme, ese consentimiento ya está viciado. Y si usted va a otro país, porque aquí en Honduras todavía nos cuesta un poquito entender eso. Si usted se lleva a una chica a la cama en ese estado, usted puede ser acusado de violación. Y se lo Y digo lo es. porque y es violación, está viciado el consentimiento. Es más, se lo digo porque yo he estado en lugares, en bares, y me ha tocado ver y me ha tocado experiencias de ver hombres y yo ya con los años que tengo, me ha tocado que vienen y lo ven a uno tomando una cerveza y ya llenan la mesa de cerveza y uno nota cuál es la intención. Y eso es violación. Abogada, y si Andrea la, Nico, ajá. perdón, y si la mujer o la está en en la misma sintonía que el hombre, o sea, los dos están drogados o lo que sea. Ojo, Andrea, porque si ella al día siguiente se siente mal y al final se siente vulnerada en su espacio porque no estaba en razón de sus 5 sentidos, es violación. Ese consentimiento está viciado. Fíjese, abogada, que Solo buenas noches. hizo Eso pasó, facultades Ujú. No sé quién estaba hablando. Se le fue el audio. yo, abogada, es que escuché que habló alguien y digo, interrumpí. Que fíjese que una situación similar pasó en un bar y habíamos salido un grupo de chicas, pero había en una mesa, nosotros miramos que el chico le aplicó algo a la bebida de ella en lo que ella fue al baño. Pero ella fue al baño a vomitar porque se había sentido mal porque ya le habían aplicado en la primera. Esa es violación, ahí ni me lo ponga de ejemplo, porque usted mismo me lo está diciendo que lo están haciendo oculto. Esas son drogas. Bueno, sí, tiene razón, abogado. Y mire de que, bueno, la chica cayó grave, pues la tuvimos que llevar al hospital, que de dicha fuimos bueno, fuimos el grupo, fuimos al baño porque miramos y nosotros ¿será que le pasó algo o le hizo algo? Digo, salimos todas a ver y la chica estaba, pero bastante mal. Nos tocó Ay, llevarla al hospital. en efecto, y vale más que ustedes actuaron así. Hay otra gente que no interviene. Es que algo, abogada, que tiene que aprender hombres, mujeres, no sé, ¿verdad? Que cada vez que si alguien les regala una cerveza, que la cerveza esté cerrada. Si van al baño, no dejar la cerveza ahí, sino que siempre llevarla, ¿me entiendes? Porque no sabemos qué intenciones pueden tener otras personas. En efecto. Ese es el consejo número Pero 1. que depende también de nosotros mismos. Si sirven un trago, pues ver cómo lo sirven, ¿verdad? También. Ahora es que hay tantas formas, jóvenes, y así podemos citar un montón de ejemplos. Hay cuestiones que antes se miraban normal y que ya no, jóvenes, ya eso ya pasó. Estamos en una sociedad más civilizada y esas ya son otros 20 pesos. Perdón por decirlo así. De vez en cuando es bueno hablar las cosas un poquito con el lenguaje normal o corriente para que podamos entrar en sintonía. Bueno.